nacionalidades de nuestro país. En la tercera parte, ¿no? Hemos venido viendo lo que son la primera y la segunda, que tienen relación casi las tres. Sin embargo, es muy importante recalcar estos puntos, ya que son hechos históricos y que han llevado a nuestro país al desarrollo en referencia a las comunidades y pueblos de nuestro país, ¿ya? A ver, comencemos rápidamente para poder terminar rápido. A ver, señorita Canacuan, ayúdame con la lectura, por favor. En, 19 en 1990 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de los pueblos originarios del Ecuador, el levantamiento indígena, que les convirtió en actores políticos importantes en el escenario nacional. Muy atrás quedaron sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Su lucha cobró un giro diferente. Ya, muy bien. Que nos eh, se podría decir, inculcarse en la sociedad, en lo que es en la ciudad. Su lucha cobra una gran importancia en este sentido, ya que, como nos dice aquí, no quedan, se elimina el trabajo precario, como muy bien sabemos, no hasta en la actualidad, no es que esto ya no suceda, en algunas comunidades de lo que se refiere de nuestro país. Existe aún lo que es el trabajo precario, más se puede visualizar, se ha podido visualizar más esto en lo que es las personas adultas mayores ya en la actualidad, porque ya los jóvenes buscan más oportunidades y emigran a las ciudades, ¿no? Se puede ver el trabajo precario hasta ahora en la actualidad en las comunidades, pero solamente ya un poco más en las personas adultas, ¿no? Que se les dificulta más realizar el trabajo en lo que sí es el trabajo precario, más en la agricultura y ganadería. Ya, eh, señorita Castañel, ayúdame por favor con la lectura. La elaboración de su identidad cultural y su necesidad de preservar los elementos que los caracterizan como pueblos únicos, poseedores de culturas y saberes propios, ha permitido que construyan sus propuestas a corto y largo plazo, ya no solo como individuos, sino como pueblos, como colectivos históricos, políticos y culturales. Ya, las movilizaciones en sí desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿con qué se han realizado? Con el fin de que se valore la identidad de cada pueblo, ¿no? Permitiendo que transmitir en lo que se refiere sus hechos históricos, políticos y culturales, además de sus saberes y culturas, ¿no? Se puede decir que este es el fin, ¿no? El fin de que se mantenga. Las movilizaciones son con este fin, ¿no? De que el Estado, de que el país en sí, en general, todas las personas valoren lo que son los saberes y las culturas de estas comunidades y pueblos de nuestro país. ¿Qué pasa? Que las personas no valoramos, ¿no? Lo que se refiere a nuestra cultura ni nuestra identidad. Es por ello que se va perdiendo a lo largo del tiempo y que busca la parte de estos pueblos que busca que se mantenga, ¿no? Ahora en la actualidad podemos ver que un poco, no se puede decir en su totalidad porque sería errado, un poco se está tomando, se está dando un espacio a estos pueblos y comunidades, respetando sus culturas y saberes. Ya, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Señor Chiriboga, por favor, ayúdame con la lectura. Otro tema de demanda ha sido la educación intercultural bilingüe, para que reproduzcan en sus nuevas generaciones los elementos de su identidad cultural. Han solicitado respeto a sus formas organizativas propias, para lo cual ha exigido el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como formas de gobierno del régimen especial, que se autogobernaban bajo principios y modelos culturales propios. Un ejemplo de estas prácticas en la justicia indígena. Ya. Ya, aquí hace referencia, ¿no? Que
que otro tema en sí son varios temas de demanda, como ya pudimos ver, que se valoren sus culturas y sus saberes. Otro tema es de la educación, ¿no? En la educación, ya que muchos de los sectores o comunidades de nuestro país no tienen acceso a una educación de calidad. Existen otras partes que tienen acceso a la educación, pero no la saben aprovechar, no la saben llevar a cabo en su totalidad. ¿Por qué ellos exigen esta demanda para la educación? Ya que, como nosotros sabemos, ¿no? Vamos de generación en generación, eh, se va perdiendo, ¿no? Como ustedes, sus padres tienen unos saberes, ustedes tienen otros saberes, sus hijos tendrán otros saberes, los hijos de sus hijos tendrán otros saberes, ¿no? Es así como pasa la cadena en la parte de cultura y en la educación, por lo que en la actualidad se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, haciendo un ejemplo, ¿no? En las culturas indígenas se han perdido lo que es el idioma, la vestimenta, eh, costumbres y tradiciones en parte, no se ha perdido en parte, no se puede decir en totalidad, porque en algún lugar de nuestro país aún puede existir, ¿no? Es por eso que se ha solicitado en esta parte que se inculque la educación intercultural bilingüe, en donde esta específicamente respeta, ¿no? Aquí se valora en la educación intercultural bilingüe, se respeta y se valora las culturas, costumbres, tradiciones, vestimenta e idioma de cada cultura, ¿no? Se respeta mucho esto. Ya, además, se ha pedido lo que es el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas. En esto hace referencia a las partes en donde se establecen específicamente los indígenas, ¿no? Que se reconozcan, como por ejemplo nosotros ya decimos de Otavalo, ya sabemos que allá se sitúan indígenas, ¿no? Se sitúan un sinnúmero de indígenas. Además, en esta parte de la educación nos dice que se rigen que piden, ¿no? En su demanda eh, que se respeten sus principios y modelos culturales propios. Un ejemplo de esto, como nos dice, es la práctica de las justicias indígenas. ¿A qué hace referencia? Esto es un modelo, se podría decir, inclinado a la parte política, ya que ellos no ven casi se podría decir de buena manera la cárcel, ya que en la cárcel, como nosotros sabemos, no es que se les castiga, no es que ellos sufren, en algunos casos, no puedo decir en todos que no sufren, no se les castigue, pero ellos prefieren lo que se refiere a la justicia indígena, ¿no? No sé si ustedes han podido visualizar o han visto o han palpado lo que se refiere a la justicia indígena. Es una serie de castigos, ¿no? En el cual eh, se, se, en el cual se busca, ¿no? Como fin que la persona nuevamente se integre a la sociedad, ¿no? Como nosotros sabemos, al momento que una persona ingresa a la cárcel, es muy difícil que nuevamente ingrese a la sociedad de manera, se podría decir, cotidiana, ya que esta ya queda, se podría decir, como fichada, ¿no? Queda la persona fichada y ya no es que se le trata de la misma manera, ¿no? En cambio, en la justicia indígena, no es que se le fiche de una manera total, ¿no? Sino que se le inclina hacia que se realice una serie de trabajos, de acciones, de castigos con el fin de recuperar su moral, ¿no? De recuperar su identidad. A eso hace referencia a lo que se refiere a la justicia indígena. Ya, a ver, señor, ¿quién más? Señor Guatemala, ayúdame con la lectura, por favor. No, deme un segundo. Señor Roldán, El internet está más o menos. ya lea, no importa. Eso que dice la Constitución de 2008, ¿no? Ajá, La Constitución de 2008 recogió las propuestas indígenas y declaró el Estado Social de Derechos, intercultural y plurinacional. Incluyó además el principio de convivencia armónico con la naturaleza, que orienta la convivencia de los pueblos indígenas, denominado el buen vivir o Somacausay,
que implica un estado de vida armónico y respetuoso con la naturaleza y lo presenta como el objetivo de vida para toda la población ecuatoriana. Ya, muchas gracias. Aquí, como nos dicen, no, en 1990, ¿qué pasó? Son las manifestaciones, las movilizaciones indígenas, ¿no? Que fue como punto de partida para una serie de sucesos. Aquí nos dicen, ¿no? Que en la Constitución de 2008 se recoge todas las propuestas, ¿no? De los sectores indígenas y de comunidades y pueblos, y se declara al Estado, a nuestro país como un intercultural y plurinacional, en donde se denomina al Estado, o se dice que se dio, ¿no? Lo que es el buen vivir o suma causay en el idioma quichua, ¿ya? Que tenía como plan esto, tenía un plan de vida armónico, respetuoso en sí, entre toda la sociedad y entre todo lo que nos rodea, ¿no? Dando así como que este es el objetivo de vida para toda la población ecuatoriana. Sin embargo, eh, esto del buen vivir en Sumacaucay tuvo muy poca, se podría decir, muy poca, eh, estuvo muy poco arraigado a lo que, a su objetivo principal, ya que cuando al momento que se termina lo que eh, se refiere, ¿cómo le digo? A ver. Al momento que se termina lo que el plan de gobierno, a lo que se refiere las personas que entraron con el plan de gobierno del buen vivir o suma causai, esto se va deteriorando, ¿no? Y como podemos ver hasta la actualidad, esto se ha ido deteriorando más y más, llevando a una condición, se podría decir, volviendo al pasado, ¿no? Volviendo al pasado, ya que ahora en la actualidad se podría decir que ya no se tienen las mismas beneficios, las mismas oportunidades cuando se estaba puesto en vigencia el plan del Suma Causay. Sin embargo, ahora ha tomado, se ha vuelto a lo que se refiere las manifestaciones, las movilizaciones indígenas, ¿no? Con el fin de qué, ¿cuál es el fin? De que se valoren costumbres y tradiciones y se respeten sus derechos, ¿no? Y que sean ellos inmiscuidos a la sociedad. Se podría decir que se quiere otra vez volver a lo que se refiere al summa causai, ¿no? Sin embargo, al momento que los gobernantes, quienes impusieron el plan del buen vivir o summa causai, salieron del gobierno, este deterioro no fue en picada y terminamos hasta ahí. Esto sería el tema de hoy día. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta o no tienen alguna pregunta?